No hay prelación. No hay un primer poder, segundo poder o tercer poder. El poder judicial no es el tercero. Hay una relación de pares. El poder del Estado es uno. La creación de una comisión que analizará las leyes promulgadas por los otros poderes, leyes y normas promulgadas por los otros poderes para tomar las acciones que correspondan. Esto también en defensa de las competencias, de los principios de separación y equilibrio de poderes, así como de la independencia judicial, pilares básicos de un Estado de... La democracia se nos puede escapar de las manos por acción de los poderes económicos mafiosos y la omisión de quienes tenemos el deber de enfrentarlos. Con la que una juez o jueza acomete su tarea de hacer justicia. Denunciar al enemigo político, el personaje incómodo, al competidor electoral, al periodista de investigación, para desprestigiarlos, desgastar sus ánimos, sin que hubiera suficientes razones para ello, constituyen prácticas vedadas y juegos maliciosos en lo que ningún juez o jueza debe de caer. La pena de muerte, según nuestra Constitución, solamente está establecida para algunos casos. Y forma que es ocioso debatir sobre una situación que solo responde a un momento en el que se pretende dar como suerte de respuesta populista cuando sabemos muy bien que esa situación no va a proceder en nuestro país. Dado es que, ¿qué mensaje le estaríamos dando a la ciudadanía? Que la inseguridad ciudadana se produce por las infracciones que cometen las personas menores de edad, porque no nos ha indicado ¿cuántos adultos han cometido este tipo de hechos y finalmente a cuántos se han detenido? Que sería de repente lo más importante. ¿Y por qué lo señalo? Porque nuestro país adoptó el decreto legislativo 1348 para implementar el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Que quede claro que los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal no son ni inocentes ni son absueltos. Son sujetos a un sistema penal juvenil también especializado en el cual, como ya se ha indicado, las sanciones, es decir, las medidas socioeducativas de internamiento van, en los casos de sicariato, de terrorismo, de violación sexual, de 8 a 10 años. Si el adolescente ingresa de 17 años, con 10 años sale de 27. ¿Cuál sería el objeto de tener un sistema de justicia penal juvenil si les vamos a dar cadena perpetua, si les vamos a dar 25 o 30 años? Desaparezcamos, seamos más sinceros, y desaparezcamos el sistema penal juvenil. Es fundamental que los políticos honestos y honrados no busquen judicializar la política, así como los magistrados comprometidos con la justicia no permitan que se politice el Poder Judicial. Debemos liberarnos de ambas desviaciones antidemocráticas. ¿Por qué pedir a la Junta que suspenda a la doctora Espinosa? No, lo que pasa, Mabel, te agradezco la pregunta. El tema del pedido de suspensión de la fiscal que nosotros hemos formulado no es porque haya hecho un requerimiento en mi celular, haya habido una mala información. La solicitud que yo he presentado, como cualquier ciudadano, la queja que he presentado contra la fiscal de la Nación, es por la afectación del artículo 46 del reglamento de fiscales, que establece que toda carpeta fiscal debe guardar reserva y no puede ser compartida absolutamente a nadie más que a las partes que son sujetas a la investigación. Lo que ocurrió es que la fiscal de la Nación emitió la disposición 70, donde estaba mi nombre, mi teléfono celular, y lo compartieron con todos los medios, incluyendo RPP y otros medios de comunicación. Pero era la constancia de que usted no había entregado la información. Cuando yo me comunico con los medios de comunicación para advertirles que estaban haciendo público mi teléfono, el número de mi teléfono celular, los medios de comunicación me contestan, y eso es lo que he acompañado como medio probatorio, me contestan: así nos lo pasó la Fiscalía. Y yo ni siquiera había sido notificado. Esa cuestión es una cuestión ilegal.
porque lo establece claramente la ley de régimen disciplinario del Ministerio Público, que un fiscal no puede compartir una información de una carpeta que se encuentra sujeta a investigación. Pero ¿se da cuenta cómo se complicó todo cuando en realidad se pudo resolver antes con la alternativa que usted acaba de mencionar? Sí, correcto, probablemente, pero finalmente eso depende ya de la Fiscalía. Nosotros pero lo que hemos dependía hecho, de usted en un inicio, ofrecer la información que le nosotros interesaba a la Fiscalía. Nosotros lo que hemos hecho es hacer valer nuestro derecho. Hemos acompañado como medios probatorios toda la información que en su oportunidad me compartieron los diversos medios, alegando que esa información había sido transmitida por la Fiscalía, donde estaba mi nombre y mis datos personales con mi número de teléfono celular que no había sido tachado, sino se hizo público, y a razón de eso yo ejercí mi derecho de defensa, y que creo que es un derecho que puede ejercerlo cualquier peruano, sea funcionario o no, cuando ¿Va a mantener la querella y va a mantener el pedido de suspensión? suspensión? Sí, por supuesto, porque es mi derecho a ser sujeto a un proceso justo, es mi derecho que la Fiscalía no abuse de su poder y en este caso no filtre información sin antes notificarme. Yo creo que esa es una mala práctica siempre que ha tenido la Fiscalía en los últimos años, sobre todo cuando estaba aperturado el equipo del EFICOP, que lo que hacían era compartir públicamente para luego tomar otro tipo de acciones sin que las partes hayan sido Los periodistas tenemos fuentes y no le hablo únicamente de la policía. Ya hay una ley aprobada. Por supuesto que nadie se puede negar a cumplirla, pero también se anunció, y eso está preparándose, respecto de una demanda de inconstitucionalidad. Debemos nosotros siempre, bajo el principio de autoridad legal, ser muy realistas, ser bastante respetuosos de que en el juego democrático cada institución, poder del Estado u organismo autónomo tiene sus funciones. No es un tema de enfrentamiento, es un tema simplemente de apreciación jurídica, de observancia constitucional, y para eso existen los mecanismos legales, los mecanismos procesales o constitucionales para, como en este caso de la ley 32.130, se va a ejercer la facultad de poder presentar una demanda de inconstitucionalidad. Y con relación, vamos a exhibir datos estadísticos, hasta qué punto, como se dice que la policía detiene en flagrancia y que los fiscales lo sueltan. No hay que hacer afirmaciones tan, digamos, de pronto ligeras, ¿no? Hablemos con cifras. Ahora bien, si hay liberación de detenidos en flagrancia, se los digo por conocimiento y experiencia profesional, hay que ver caso por caso, señores. Sería importante que cuando se anuncian ese tipo de situaciones, que se diga a qué caso se refiere. De pronto, es un liberado que no cometió el delito, porque la detención en flagrancia no es absoluta. Tiene que pasar por una calificación del fiscal, tiene que pasar por una calificación legal jurídica. Si es que esa detención realmente se dio bajo el escenario de un presunto delito, o de pronto, como suele suceder, ha sido una detención arbitraria o ilegal. Ese es un supuesto. Otro supuesto de liberación se da cuando la persona detenida se somete inmediatamente a los mecanismos de culminación anticipada. Por ejemplo, los principios de autoridad o reconoce el delito. Y esos casos rápidamente se procesan, no hay impunidad, pero la persona, como se trata muchas veces de delitos de bagatela, no ameritan una detención preliminar o una prisión preventiva. En ese sentido, muchos de los detenidos en flagrancia, luego de someterse a cualquiera de estos mecanismos de terminación rápida, aceptando su delito, también pueden salir en libertad para proseguir el juicio con una comparecencia. Hay diversas situaciones que ameritan que ese detenido en flagrancia tiene que ser liberado porque la ley nos obliga. No es una decisión antojadiza o de discreción propia de cada fiscal. Los fiscales, repito, toda decisión que tomamos tiene que ser debidamente justificada. Y por su... Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República. Y damos vergüenza como
sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen, no es posible lo que esté pasando en su país. Y todo lo contrario, me felicitan y me dicen, presidenta, usted no sé qué ha hecho en 2 años de gobierno. El Perú ahora es distinto a como estaba antes. Su inflación en 2%. Su moneda más fuerte. Ha crecido económicamente. Presidenta, la felicitamos y envidiamos al pueblo peruano porque están mejor que cualquier otro país de América Latina. El pasado 20 de diciembre de 2024 hemos presentado 2 demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en defensa de los principios que rigen nuestra labor y nuestras atribuciones, que son esenciales para garantizar una justicia independiente y eficaz. En primer lugar, respecto a la Ley 32.107, ley que precisa aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Esta ley introduce disposiciones que, a juicio del Ministerio Público, debilita el marco normativo que sustenta la persecución de delitos tan graves como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, protegidos por los instrumentos internacionales en el ámbito del derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario, los cuales, de acuerdo a nuestra Constitución, son parte de nuestra legislación interna y de obligatorio cumplimiento. Nuestra acción constitucional busca asegurar que estas disposiciones no limiten la capacidad de la Fiscalía para actuar de manera contundente frente a estas violaciones de derechos fundamentales, respecto de los cuales ya existen sentencias firmes y aún se vienen desarrollando procesos en dicha materia. Respecto a la Ley 32.130, ley que fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. Esta norma plantea modificaciones que afectan la autonomía funcional del Ministerio Público, por supuesto también su autonomía, como persecutor y conductor excluyente y exclusivo en la investigación del delito, tal y como lo señala claramente el artículo 159, numeral 4 de nuestra Constitución. Es fundamental que hagamos respetar el marco constitucional, garantizando que la Fiscalía conserve su liderazgo en la dirección o conducción de la investigación penal. Es evidente que nos enfrentamos a una campaña masiva de promulgación de leyes que son arbitrarias e inconstitucionales y atentan contra las funciones del Ministerio Público, perjudicando la eficiencia en las diferentes diligencias desplegadas por nuestros fiscales. Asimismo, no podemos pasar por alto mencionar algunas otras leyes que también vulneran la función fiscal, como son la Ley 31.751, ley que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción. Esta ley vigente aún peligrosamente recorta los plazos de prescripción, favoreciendo a la criminalidad, ya que impide seguir persiguiendo, investigando los delitos cometidos, muchos ellos de altísima gravedad. La Ley 31.990, Ley de Fortalecimiento del Proceso Especial de Colaboración Eficaz del Código Procesal Penal. Esta ley, y lo sabemos bien los fiscales que estamos en el campo y en la función, recorta los plazos para la corroboración de la información brindada por los colaboradores eficaces, obstaculizando una persecución penal acorde con la elevada gravedad y complejidad de estos delitos. Ley 32.108, ley que modifica el Código Penal,
y otras leyes. Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal. Nos referimos a esta ley modificatoria 27379. Dicha ley dificulta la aplicación operativa del delito, toda vez que exige categorías adicionales para la persecución de un ilícito cometido dentro de una organización criminal, lo cual evidentemente dificulta la labor fiscal para la identificación y sanción de grupos que cometen dichas actividades delictivas, generando evidentemente impunidad. Adicionalmente, mantiene dicha ley o dichas leyes el absurdo de exigir que en las diligencias de allanamiento con orden judicial se requiera la presencia de un defensor público, desconociendo evidentemente, flagrantemente, que la presencia fiscal siempre como funcionario defensor de la legalidad siempre ha sido suficiente para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso sobre la persona investigada cuyo inmueble se está allanando. Esta situación hace más difícil conseguir elementos de prueba y lo que se pretende, evidentemente, con este tipo de leyes es generar impunidad sobre determinados funcionarios públicos. Ley 32.181, que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, a fin de garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú. El título puede ser muy bonito, pero incorpora en su contenido todo lo contrario. Esta norma restringe las funciones del Ministerio Público por cuanto impide solicitar previa evaluación la medida restrictiva de detención preliminar y prisión preventiva en casos donde exista evidencia en el uso desproporcionado o ilegal del arma de reglamento de los efectivos policiales. Esta norma, sin duda alguna, colisiona con el principio de igualdad ante la ley. No se puede legislar privilegiando o extrayendo de la persecución penal a determinadas personas o funcionarios. Ley 32.182, que modifica la Ley 30483, Ley de Carrera Fiscal, la Ley de la Carrera Judicial, el nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal, para optimizar la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad organizada. Nuevamente, esta ley, en esta ocasión, penaliza la actuación de fiscales y jueces sin respetar los criterios jurídicos que dichos magistrados pueden ejercer al momento de evaluar si se solicita o no se solicita medidas coercitivas en la detención preliminar y prisión preventiva. Al haber mencionado solamente este grupo de leyes, porque hay otros, debo manifestar de manera firme y categórica que todas estas normas vienen siendo revisadas y analizadas por la Fiscalía de la Nación y con el apoyo de muchos de ustedes, señores fiscales, con la finalidad de presentar las propuestas legislativas correspondientes a cada caso en concreto y de esa manera buscar que se revierta el impacto negativo que vienen ocasionando al sistema de administración de justicia. En ese contexto, les pedimos a todos los miembros del Ministerio Público que colaboren con nosotros haciendo llegar a través de la Fiscalía de la Nación sus ideas, sus propuestas, sus análisis para poder nutrir esta evaluación que estamos haciendo de las leyes para poder emitir los documentos, opiniones y eventualmente demandas de inconstitucionalidad pertinentes. Nos mantendremos sin duda vigilantes frente a las iniciativas legislativas que incidan directamente en nuestras competencias y en el cumplimiento de la misión institucional que tenemos. Asimismo,
el Ministerio Público responderá en todo momento con celeridad y rigor técnico a todos los pedidos de opinión sobre proyectos legislativos que nos corran traslado del órgano del Congreso, y así también sobre aquellas leyes aprobadas sin sustento técnico jurídico, en las que previamente, y en varias o muchas de ellas, no se solicitó opinión ni se escuchó a nuestra institución. Con relación al proyecto de ley 3577/2022-CR, ley que propone modificar el decreto legislativo 1373 sobre extinción de dominio, se emitió un pronunciamiento de total rechazo a la pretendida modificación que aseguraría el disfrute impune de ganancias ilícitas y una vez más se concretaría una política legislativa errada y que esperamos se corrija, pues iría en desmedro de una efectiva lucha contra la criminalidad en todas sus formas. Debemos resaltar. Somos conscientes que en ocasiones del pasado el Poder Judicial se vio afectado por la politización y por intereses ajenos a la justicia, riesgo contra el cual siempre debemos estar alertas. Por eso quisiera llamar su atención sobre dos conceptos que por la frecuencia con que se usan y la confusión que suelen generar hacen necesaria una explicación de mi parte. Me refiero a los términos politización de la justicia y judicialización de la política. El primero de ellos es una antigua y persistente voluntad de penetración en el Poder Judicial para instalar circuitos de poder entre jueces y políticos. Aprovecho esta inmejorable oportunidad para hacer un llamado a la unidad de juezas y juezas a fin de cerrar el paso a cualquier pretensión de instrumentalización de la justicia con fines políticos. Nadie debe poner un pie en el Poder Judicial que no sea para alcanzar justicia dentro de sus procesos o para dialogar sobre cualquier tema que atañe a la mejora de la administración de justicia. Haremos respetar la independencia del Poder Judicial en el plano objetivo y visible de la política y pondremos al descubierto cualquier relación indebida que distorsione la función jurisdiccional y no respete la autoridad que emanan de las decisiones judiciales. Somos parte del balance de poderes y en ciertas circunstancias nuestras intervenciones son decisivas y críticas, por lo que pensando en la nación, cumpliremos con nuestro deber de juzgar con la debida diligencia, sin concesiones a todos los que violen las leyes del Perú. Por su lado, la judicialización de la política introduce una distorsión en la evaluación de las causas que se ventilan ante nuestras salas y juzgados. Los procesos judiciales no han sido concebidos como una arena más en la que se dirimen los pleitos políticos. La lógica del poder no es la lógica con la que una juez o jueza acomete su tarea de hacer justicia. Denunciar al enemigo político, el personaje incómodo, al competidor electoral, al periodista de investigación, para desprestigiarlos, desgastar sus ánimos, sin que hubiera suficientes razones para ello, constituyen prácticas vedadas y juegos maliciosos en lo que ningún juez o jueza debe de caer. Esto que se ha dado en llamar el lawfare, una de las dimensiones de la judicialización de la política, no es otra cosa que una fabricación de cargos e imputaciones para demoler a alguien. No importa mucho cuál sea el resultado del proceso, importa el daño que se cause en el camino. Peor aún si los casos se convierten en espectáculos judiciales. Lo único que cabe judicializar en nuestros estrados son los actos ilegales, sea quien fuera el que los cometa. Los juicios a personajes políticos deben tener las mismas garantías y derechos procesales, así como también los mismos rigores que los de cualquier ciudadano. Señor presidente, ha manifestado
aspecto de su gestión de la justicia con rostro humano. Este trabajo de la justicia con rostro humano se ha dado a través de la Comisión de Acceso a la Justicia que me honro en presidir y que efectivamente está integrada por juezas y jueces de todos los niveles del país. Hemos logrado, por lo tanto, avances significativos en el cumplimiento de las 100 reglas de Brasilia, que establecen la necesidad de acercar la justicia a los más débiles, beneficiando a más de 4 millones de personas a nivel nacional entre los años 2017 a 2024. Como verán, tenemos varios objetivos entre manos. Sé que no será fácil alcanzarlos todos y sé también que este cargo es de una gran responsabilidad. Es igualmente un problema persistente la provisionalidad de juezas y jueces, así como la figura de los magistrados supernumerarios. La sobrecarga procesal justifica su existencia. Se critica la provisionalidad. Cerremos los ojos y digamos, la provisionalidad desaparece del Poder Judicial. ¿Cuál sería el resultado? Todos bien sabemos lo que sucedería. Por eso es crucial sincerar el número de juezas y jueces titulares necesarios para atender de forma adecuada los cuantiosos procesos judiciales que se tramiten en el país. Es importante aclarar, además, que un juez provisional no es un magistrado de menor rango, ni con capacidad profesional disminuida. Los magistrados provisionales son jueces titulares de las distintas instancias de las Cortes Superiores del país, seleccionados mediante un concurso público de méritos y que son promovidos a la instancia superior. Todo esto requiere la colaboración de los 3 poderes del Estado, en uno democrático. Porque ser un demócrata exige un proceso de aprendizaje. Se aprende respetando el balance de poderes, sin transgresiones impropias. Balance no es parálisis, es equilibrio dinámico, en el que el peso de la ley y no los intereses de nadie determine la posición que cada quien ocupa en el escenario de la sociedad y del Estado. En una democracia, por tanto, no caben excesos, no caben decisiones sin consultas, no cabe el ejercicio del poder sin contacto con la sociedad. Mensaje a juezas y jueces. En esta parte de mi mensaje quiero dirigirme a las y los presidentes de cortes a lo largo de nuestro país para que hagan efectivo el compromiso de velar por una justicia proba en su respectiva jurisdicción, deseándoles éxitos en su gestión, la cual acompañaré de manera directa y personal. Los visitaré con el propósito de participar en sus actividades, como suelo hacerlo desde hace años, para nutrirnos también de la realidad judicial de cada lugar. También hago un llamado a cada uno de los señores jueces y juezas del Perú para hacer realidad las metas hoy expuestas y otras que iremos anunciando. Mi respeto y admiración a quienes llevan con honor el título de jueces y juezas en nuestro país. Serlo no es nada fácil. Para aquellos que incumplan con los principios y valores de la justicia, les digo, y se los digo de manera enfática, este no es su lugar. Mensaje a los trabajadores. Mi reconocimiento también a las trabajadoras y trabajadores que contribuyen desde sus distintos espacios a que la maquinaria de la justicia nunca se detenga. Aprovecho aquí para solicitar una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en la que discutamos y se apruebe una nueva escala remunerativa para los trabajadores bajo regímenes de contratación del Decreto Legislativo 728 y 1057. Mensaje a los medios de comunicación. A los medios de comunicación quiero decirles que compartimos la misma preocupación por la verdad. Nos aseguraremos que la ciudadanía esté correctamente informada, con la prudencia y los límites legales que la función nos impone. Muchas de las cosas positivas que se llevan a cabo en el Poder Judicial
no son conocidas debido a la falta de una estrategia de comunicación eficaz, y en tal sentido nos comprometemos a realizar y a rendir cuentas sobre el trabajo realizado. Mensaje a la ciudadanía. También me dirijo a ustedes, ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria, con un profundo respeto y un sincero compromiso por hacer realidad los ideales de justicia, igualdad y transparencia que todos anhelamos. Sabemos que los desafíos que enfrentamos son grandes, pero también que la justicia es el camino hacia una sociedad más justa y más igualitaria. La confianza que depositan en nosotros como integrantes del Poder Judicial es un compromiso que asumimos con seriedad y con un sentido de responsabilidad profundo. Aquí, nuevamente hacemos un llamado a los demás poderes del Estado y de las instituciones públicas y privadas para seguir articulando esfuerzos y colaborar de manera estrecha en beneficio de la sociedad peruana. La verdadera transformación comienza con el fortalecimiento de los valores y principios que nos unen como sociedad, tales como el respeto mutuo, la inclusión, el reconocimiento de los derechos fundamentales de cada persona. Toda persona tiene iguales derechos, sin excepción. El artículo 1 de la Constitución Política del Estado reconoce la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y a ese principio todos y todas nos debemos. Palabras finales. Agradezco sobremanera a los miembros de la Sala Plena por haberme confiado la conducción de una institución tan importante como el Poder Judicial. Me siento muy honrada por el encargo y, como lo dije, por convertirme en la segunda mujer en nuestra historia republicana en ocupar esta presidencia. No quiero terminar esas palabras sin agradecer de manera muy especial a mi familia, a mi padre, que aquí está en primera fila, por sus valores y principios que llevo cual sello en la frente. A mi esposo, por su amor, su apoyo invalorable, su inteligencia y los cuidados que me prodiga. A mi hija Mariana y a mi hijo Adrián, por su cariño y comprensión incondicional, pese al sacrificio de no haber estado siempre con ellos. Mi familia ha sido a lo largo de mi vida y de mi trayectoria personal el principal soporte, guía e inspiración. Señoras y señores, soy una jueza de larga trayectoria. He dedicado gran parte de mi vida profesional a garantizar la defensa de los derechos de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad, y en especial a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, cuya situación no deja de estremecerme cada día. Conmemorar el bicentenario de la independencia es recordar a aquellos peruanos que dejaron su piel junto a su piel y su vida, junto a sus bayonetas, por ideales de libertad y justicia. Volver a los orígenes educa nuestra perspectiva sobre el momento actual y sobre el futuro del Perú. Y así como la independencia no fue un obsequio de nadie, de la misma manera, nadie nos concederá tampoco un país de personas libres e iguales, sino solo nosotros. Es honesto constatar que solo nos tenemos a nosotros mismos, que lo que el país es y lo que será en adelante no es más que obra nuestra. Ese es el desafío que asumo, junto a juezas y jueces como agentes de cambio, para seguir transformando la justicia en beneficio de todas y de todos. Muchas gracias.